mes, un mes transformador, ¿eh? Siempre, y todos disponibles y dispuestos para lo que se viene desde el punto de vista familiar, personal, años académicos y todo lo que implica también nuestras economías. Bueno, dentro de todo eso, llegó este mes, cerró febrero, con este tremendo conflicto en el Medio Oriente, una ampliación, una nueva versión de algo que estaba ocurriendo ya desde hace un tiempo con la tragedia, con el genocidio en Gaza. Queremos conversar de esto fundamentalmente para entregar antecedentes, para poder tener más elementos para que usted, que está en Ancud, que está en Castro, que está en el lago Yanquihue, que está aquí en Puerto Montt, tenga justamente otras ideas, otros conceptos para su análisis y también para poder formarse una opinión. Saludamos a esta hora a quien nos acompaña, con quien tenemos, digamos, despedimos en enero también una conversación muy interesante y lo tenemos de vuelta porque queremos saber desde su perspectiva, también conocer de su situación personal, pero primero hablar de el Medio Oriente y de la dinámica que está teniendo allá, la geopolítica, el multilateralismo y sobre todo lo que está haciendo la intervención, ¿no es cierto?, de las potencias mundiales en ese punto del planeta. Bienvenido, exalcalde de Recoleta, figura pública también de la izquierda chilena, Daniel Jadue Jadue. ¿Cómo está, Daniel? Bienvenido. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Un abrazo a ti, a todas y todos quienes nos escuchan y también al equipo de producción que está ahí tras micrófono. Les mando un abrazo. Gracias, Daniel, por acompañarnos. Quiero partir, evidentemente, preguntando por lo que aconteció el viernes. Corto, nos interesa también cómo se siente usted, pues cómo estuvo a partir de lo que fue finalmente, ¿no es cierto?, la decisión de los tribunales de poder sacarlo de este arresto domiciliario completo. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo siente? A ver, muy tranquilizadora, porque además el fallo fue tremendamente contundente. O sea, cuando la misma jueza le dice a Fiscalía que no ve ningún motivo para mantener el arresto total, que no ve por ninguna parte que yo pueda significar un peligro para la sociedad, que tampoco desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde que yo salí de la comuna de Recoleta, ya no había peligro de posible reiteración de los hechos que se me imputan, que además vamos a probar que son todos falsos. eh, y hay que pensar que las dos víctimas, la Municipalidad de Recoleta y la Chifar, una desapareció el 2022 y una desapareció, y dejé de ser alcalde el 2024. Entonces no había ninguna razón para seguir eh, con esta intencionalidad política de mantenerme con arresto domiciliario más tiempo. Esto debería haberse terminado. No, mira, nunca debería haber habido arresto. Ahí yo quiero hacer notar, Eduardo, una diferencia. ¿Viste lo que pasó con el gobernador de la región metropolitana, no? Ujú. Claudio Rego. Que lo trataron de desaforar y la fiscalía perdió 24-0. Mm. ¿Por qué? Porque en un juicio de desafuero el estándar probatorio es más alto para lograr un desafuero. Se parece más a lo que pasa en un juicio oral que a lo que pasa en una formalización. En la formalización todos pueden decir lo que quieran, pueden mentir. De hecho, cuando uno recuerda mi formalización, recuerda a la fiscal diciendo algo tan absurdo y estúpido como que los glucómetros vencían, ¿no? O sea, Se acepta es ya. como si, es como si te dijeran que las radios vencen. Mm. O sea, tanto así, para tratar de agrandar, ¿no? Decir mentira es fácil. Y claro, hay un abogado que participó en la formalización como querellante que decía, no, no, si en esta etapa probatoria no necesitamos prueba, no tenemos prueba. Por eso vamos a investigar. Pero sin prueba son capaces de hacer algo tan grande, inventar un tema tan ruidoso que te dejan en prisión preventiva. Ahora habría que preguntarse por qué de todas las autoridades electas de este país, los únicos que no tenemos fuero somos los alcaldes, para evitar que se utilice políticamente el sistema judicial. Una pregunta que Una, dejo pendiente. queda, queda la pregunta para que sea respondida efectivamente a partir de los elementos que van a ir dando cuenta de ese juicio que se entiendo que leí en junio, ¿cierto? En El, juicio recién la preparación, Eduardo. la preparación del juicio. La Ya. preparación del juicio, que es donde se somete a consideración de un tribunal las pruebas que se tienen. Ahí es cuando la cosa se pone de verdad.
¿no? Mm. Entonces, por ejemplo, decir que hubo un concierto entre personas para delinquir, bueno, uno tiene que demostrar que hubo concierto. Mm. Para eso tiene que mostrar que algún elemento, ¿no? Uno podrá decir llamadas telefónicas, WhatsApp. Y es raro porque a mí nunca, ni siquiera me han periciado el teléfono y nunca han encontrado un mensaje mío y tampoco tienen una llamada telefónica, tampoco tienen... Entonces, aquí es cuando se pone interesante para que todas las brutalidades que dice la Fiscalía, con el fin de dejarme afuera de las candidaturas Mm. que estaban dentro de las posibilidades, eh, van a tener que tratar de demostrar alguna. Daniel, quiero llevarlo al tema Vamos a lo importante. de la contingencia porque efectivamente hace unos años atrás nosotros nos encontramos aquí en mismo Puerto Montt con usted presentando un libro que era Palestina, Crónica de un asedio. Me acuerdo que de alguna manera ahí usted ya nos mostraba su interés, sus estudios, su inmersión en la historia de un territorio, ¿no es cierto?, en el cual usted también, obviamente por sus ancestros, tiene ligazones. Entremos a una primera reflexión. El momento hoy día, fines de febrero, inicios de marzo de 2026, ¿no es cierto? Con un Medio Oriente donde efectivamente el genocidio en Gaza ha dado lugar a esta especie de irradiación bélica que nos tiene a todos efectivamente muy consternados, pero también muy, yo diría, eh, tensionados porque lo que está haciendo Donald Trump esencialmente ha sido una jugada que tiene muy pocas justificaciones desde el punto de vista político y desde el punto de vista de la diplomacia. A ver, Eduardo, mira, lo primero que yo quiero recordar, porque aquí mucha gente toma posición sin siquiera conocer antecedentes históricos que son fundamentales. Mm. Estados Unidos la primera vez que organizó un golpe de Estado en Irán fue en 1953 contra el presidente Mossadegh. ¿Por qué? Porque nacionalizó todas las industrias petroleras de Irán. Estamos hablando Mm. de hace 73 72 años, años, 72 años, 73 claro. años, ¿no? Desde ahí en adelante, Estados Unidos ha estado siempre interviniendo la región, que queda bastante lejos de Estados Unidos, ¿ah? Aquí lo que hay que entender es que Irán nunca ha atacado a Estados Unidos. Irán nunca ha atacado ni siquiera hasta el día de ayer o anteayer, nunca había atacado bases militares norteamericanas, ¿no? Que además Estados Unidos tiene bases norteamericanas en todo el mundo, más de 1000. ¿No? Irán no tiene ninguna base militar fuera de su territorio. Por lo tanto, uno lo primero que tiene que entender es que no hay ningún iraní que se haya movilizado hacia las fronteras de Estados Unidos para, entre comillas, molestar o atacar o incomodar. Entonces, cuando Estados Unidos habla de su seguridad nacional, habla de sus intereses, sencillamente habla del control del petróleo. Y claro, no podrían haber hecho lo que están haciendo en Irán hoy día si no hubieran secuestrado al presidente Nicolás Maduro en Venezuela y se hubieran hecho de todo el petróleo de Venezuela, porque no se podían enfrentar a los dos al mismo tiempo, no se podían quedar sin petróleo de ambos lugares. Y por lo tanto aquí hay que entenderlo, entendiendo la geopolítica mundial, ¿no? Estados Unidos está violando todo el derecho internacional, está violando todas las normas internacionales, porque ellos creen que cuando ellos nombran a un gobierno que no les gusta, de un gobierno autoritario, es por definición ya un hecho. Y la verdad que aquí al único dictador que vemos hoy día es a Donald Trump, que además tiene acusaciones de pedofilia, tiene acusaciones de ser parte de una red bastante brutal y bastante oscura de poder de todo el mundo, ¿no? Entonces, aquí lo primero que hay que dejar en claro es que hay un solo atacante. Por eso voy a partir criticando mucho la declaración que hizo nuestro gobierno, en donde pone al mismo nivel ¿ah? El ataque con la respuesta, con la legítima defensa. Yo creo que eso habla del temor que le tienen al imperio, ¿no? Y lo segundo es que Irán, que es un país con el cual yo no tengo mucha cercanía, pues yo soy un pensador laico, no me gustan los estados confesionales, ni católicos, ni judíos, ni musulmanes, digamos. No me gustan los estados confesionales en general, ¿no? Vaticano, Israel, Irán, son estados confesionales, ¿no? Y yo soy
pensados laicos. Pero Irán tiene todo el derecho a defenderse. Porque además, aquí además estamos en un mundo mal acostumbrado. Todos los gobiernos del mundo tienen derecho a definir cómo defender sus países, ¿cierto? ¿Por qué alguien tiene que someter la decisión soberana de un país a cómo se defiende, cómo maneja su energía, a los intereses de otros países? ¿Nosotros aceptaríamos que nos vinieran a decir qué podemos tener, qué no podemos tener? Yo creo que lo vimos, a mí me encantó la reacción un tanto sobredimensionada por las sanciones que Estados Unidos le puso a tres altos ejecutivos del gobierno solo por intentar traer Mm, una conexión 5G desde China. mm, Imagínate. Y ahí todos mm. gritaron, no, pero la soberanía, ¿no? La autonomía, el derecho a nuestros propios intereses. Bueno, ¿Irán no los tiene acaso? Los tiene. Pero Estados Unidos no lo deja desarrollarse como no deja desarrollar eh, libremente a ningún país que ofrezca una alternativa distinta a la que ellos plantean que son solo sus intereses económicos, porque Estados Unidos nunca ha tenido principios ni valores, tiene solo intereses. Oiga, Daniel, usted hablaba del año 1953 como un punto en el cual hay que fijarse porque tiene que ver con una intervención, ¿no es cierto?, ahí en esa república islámica hoy día, como usted decía, un estado confesional, que además el año 1979 refuerza con la revolución de los ayatolás, ¿no es cierto?, llega Khomeini al poder y prácticamente estamos hablando también de casi 50 años en los cuales esta república iraní logró irradiar también un estilo y una fórmula de país no alineado, ¿no? Que también lo conocimos en la esfera internacional, en la Así es. diplomacia. Eso hoy día también la diplomacia está, yo diría, no sé si está en la UCI, pero está realmente complicada para poder tomar decisiones, porque además está el tema de que quién pone la plata para que los organismos multilaterales actúen, incidan, tiene que ver con las principales potencias. Y de nuevo estamos con Estados Unidos, ¿no es cierto?, que va y viene, inyecta o quita recursos justamente en virtud de sus intereses, como mencionó usted, más que sus valores. A ver, yo creo que es más complejo. Mira, A ver, la fecha de 1953 es una fecha bien relevante no solo para Irán, para todo el mundo. ¿Por qué? No mucha gente lo sabe, pero el golpe de Estado en Irán en 1953 es el primer golpe de Estado orquestado por Estados Unidos en la historia moderna. Estados Unidos antes de 1953 era un país bastante más respetuoso del derecho internacional y nunca había intervenido en asuntos de otro Estado, por lo menos no tan directamente. En 1953 el golpe de Estado de Irán inicia una época nueva de una intervención imperial que tiene que ver con asegurar el control de todos los recursos en todo el mundo para las empresas norteamericanas. Tiene que ver con todas las dictaduras militares, tiene que ver con la imposición y con la destrucción y el derrocamiento de muchos gobiernos a lo largo del mundo, tiene que ver con guerras mundiales en donde Estados Unidos, regionales y mundiales, donde Estados Unidos participa solo con un interés económico. Y esto es bien importante, marca un cambio en la forma de relacionarse del imperio norteamericano con el resto del mundo. Lo segundo, aquí hay un tema netamente económico. El capitalismo tiene una quimera, tiene una mentira original, que es el del crecimiento indefinido, el crecimiento al infinito. Imagínate tú el mundo entero y que alguien diga que puede crecer económicamente siempre, hasta el infinito. Bueno, para que alguien crezca hasta el infinito en un país, en un planeta finito, tiene que quedarse con todo a costa de que otros no tengan nada. Y hoy día la tasa de ganancia del capital transnacional ha disminuido tanto que las empresas transnacionales, las grandes corporaciones, estos fondos de inversión que controlan el mundo entero, BlackRock y otros, ¿no? Eh, tienen una tasa de ganancia tan baja que tienen que devorar todo espacio territorial que no esté sometido a las leyes del capitalismo. Por eso que Cuba, que es diminuta, que no tiene petróleo, que no tiene ningún interés particular, lo único que tiene costas para hacer resort, lo mismo que tiene Gaza, ¿no? Que hoy día ya lo están pensando como un resort estratégico donde van a sacar gas y donde van a poner un canal Ben Gurión paralelo al canal de Suez. Entonces, el tema no es solo Irán, el tema es que hoy día el imperio quiere quedarse con todo. Y aquí el objetivo final termina siendo China y Rusia.
Entonces, esto va hacia allá. Y si el mundo no reacciona, si los estadounidenses no reaccionan, ¿ah? Aquí los principales responsables son los ciudadanos de Estados Unidos que no se levantan para terminar con un gobierno que lo está llevando a la hecatombe, ¿no? Y por lo tanto aquí hay un problema que es global. Esto le podría pasar a cualquiera. El ex canciller Heraldo Muñoz dijo algo muy interesante hace un par de días. Las sanciones contra los ejecutivos del gobierno no son no una señal para el gobierno que va saliendo, es una señal para el gobierno que viene entrando, ¿ah? Y que va a tener problemas. ¿Por qué? Porque los empresarios chilenos todos tienen negocios con China, po. Y si Estados Unidos quiere impedir que cualquier país tenga negocios con China, se va a tener que enfrentar a la clase dominante chilena que hace rato que optó. Mm. Oiga, Daniel, a propósito de eso, para usted, las herramientas de la democracia moderna, llamémoslas así, las que vienen desde la Revolución Francesa en adelante, están dando paso a una nueva forma de hacer las cosas que tiene que ver básicamente con cuántos misiles tengo sobre la mesa. A ver, hay que ponerlo también en perspectiva. La revolución liberal burguesa, la revolución francesa, tenía por objeto terminar con el poder omnímono de los reyes, ¿no? Era en defensa de la posibilidad de que todo el mundo pudiera tener propiedad privada y de que el rey no pudiera intervenir. Habían varios conceptos muy interesantes que eran fundamentales. El derecho a la privacidad, el derecho al habeas corpus, es decir, que nadie te podía encarcelar sin un juicio público y sin un debido proceso. Pero era una revolución burguesa que con el tiempo devino en un sistema de dominación de la burguesía, tal como el anterior era de los vasallos, de los reyes sobre los vasallos, ahora de la burguesía sobre la clase trabajadora, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque ese sistema le sirvió a la burguesía hasta que ésta se globalizó y ya las mismas herramientas y el mismo Estado de Derecho que generó para defender sus privilegios, hoy día los daña y ya no les sirve. Entonces, cuando el capital transnacional, cuando la burguesía mundial, porque ahora no son pequeñas burguesías nacionales, sino que es una gran burguesía de carácter global, quiere quedarse con todo, tiene que enfrentarse, ahí se da cuenta que el Estado de Derecho ya no le sirve, que no le sirve respetar los derechos humanos, que no le sirve respetar la autonomía ni el derecho a la autodeterminación de los pueblos, que no le sirve respetar la soberanía de los estados, porque ahora tiene que quedarse con todo. Entonces ya las fronteras nacionales que surgen a partir de la paz de Westfalia ya no le sirven al poder global, porque hoy día no hay frontera que pueda detener a las corporaciones. De hecho, mira, el ciudadano está, entre comillas, tiene muchos derechos asegurados. Nunca ha sido una ley justa ni simétrica, ¿no? En Chile lo sabemos. La justicia para los ricos es distinta a la justicia para los pobres y la justicia para la derecha es distinta a la justicia para la izquierda, lo sabemos. Nunca, pero al menos habían leyes discutibles y públicas, ¿no? Eso era lo que, entre comillas, diferenciaba a esta etapa con el rey, ¿ah? Con los reinos anteriores. Pero hoy día el problema es que las corporaciones no están sometidas a ninguna ley nacional. Hoy día las corporaciones están por sobre y tienen más poder y tienen más recursos y controlan más PIB que el 90% de los países del mundo. Entonces pueden derrocar gobiernos solo con retirar los capitales de un país de un día para otro y hacerlo quebrar. O sea, hoy día justamente me recordé de inmediato las posibles, el tema de las sanciones y estos tribunales que se establecen a partir de los acuerdos económicos en los cuales hay que reparar económicamente a las corporaciones cuando pierden algún interés en los países. Estoy pensando básicamente en nuestros contratos de electricidad. En el TPP-11. En eso. Y estoy pensando cómo, por ejemplo, los contratos en luz eléctrica a nosotros nos amarran y que si llegamos a pensar en desarmar esos contratos nos caen las penas del infierno como país en términos económicos. Porque ya no somos soberanos. El Estado chileno y los estados nacionales ya no son soberanos. Los gobiernos son gobiernos, entre comillas, en donde hace rato que ya lo mismo, si en un país gobiernan los republicanos o los demócratas o los socialistas o Renovación Nacional o los liberales y los ¿cómo se llaman? O los laboristas, ¿no? En otros países, da un poco lo mismo, porque finalmente las corporaciones cooptan a los sistemas políticos,
¿no? Y terminan quitándole la soberanía y la capacidad de decidir. Si mira el escándalo por haber intentado hacer una licitación para Mm, traer una conexión que es mm, indispensable para Chile. mm. Sí, pues, o sea, ese es un dato de la realidad insoslayable que habla justamente, bueno, la OPE, la oficina del presidente electo, ha tenido una salida, a mi juicio, poco clara respecto a este tema, y yo creo que va a ser un gran desafío que va a tener el gobierno entrante. ¿Cómo ve usted hoy día? Pero espérate, no, Ah, no, no, a yo ver, a ver, quiero hacer ahí una observación. ya, La declaración poco clara es la del gobierno saliente. La del gobierno entrante ha sido súper clara. Se alineó con los intereses israelíes y con los intereses norteamericanos sin ningún tapujo. A él le da lo mismo, ¿ah? La destrucción de la escuela, los 155 niñas que murieron, mm, le da todo lo mismo. Al presidente entrante es pro-israelí, es pro-sionista y es pro-norteamericano y se va a subordinar, ¿no? Entonces, la que es rara, la que es contradictoria, es la del gobierno saliente que saliente. dice condenamos el ataque a Irán y condenamos la defensa de Irán también. O sea, ¿qué pretenden? Que un país sea bombardeado por dos potencias extranjeras y se deje asesinar a todos sus líderes, a todos sus presidentes. O Mm. sea, ¿de qué estamos hablando? Entiendo, vale la aclaración. Daniel, para usted, el desafío entonces de política exterior, si, digamos, elementos que ahí están claves y que hoy día tendrán que ver con que, ¿qué digo? Chile tiene que mirar también, levantar el periscopio, ver qué está pasando con el resto del continente y levantar una voz regional. ¿Por dónde ve usted las Mira, reacciones que tienen que haber? yo creo, a ver, hablemos de una política internacional seria. Yo creo que hay un país que da demostraciones, hay varios países que dan demostraciones tremendamente elocuentes de cómo debe hacerse. China. China tiene relaciones con todo el mundo y tiene relaciones desideologizadas. Se puede relacionar tanto con gobiernos de izquierda, con gobiernos de derecha. Incluso recordemos que China fue uno de los países que no rompió ni siquiera con la dictadura militar Mm, después del golpe de Estado contra Allende. ujú. O sea, a ese nivel de pragmatismo, ¿no? Pero eso lo define. Relaciones con todos completamente desideologizadas. ¿Qué otro ejemplo tenemos? El ASEAN, esta asociación de países del Asia que son de distintas formas de Mm. gobierno y distintas, pero que tienen una integración comercial para enfrentar los desafíos del mundo del futuro. Entonces, si usted me pregunta a mí, deberíamos tener relaciones con todos los países del mundo desideologizadas, Mm. absolutamente desideologizadas, con una defensa irrestricta de los derechos humanos en todo el mundo, pero sin la utilización brutal que hacen algunos poderes del planeta de este tema tan relevante. Y además, buscar la integración con el continente, porque si no nos integramos el continente latinoamericano completo, no vamos a poder enfrentar el mundo que se nos viene con los monstruos que se están tratando de quedar con todo el planeta. Pareciera ser que ese es efectivamente el gran tema, la gran tensión que hoy día nos va a tener también preocupados como sociedad chilena y como sociedad latinoamericana. Daniel Jadwe, quiero agradecer su tiempo, su reflexión. Solo un comentario, Sí, Eduardo, perdona. sí. Nunca tenemos que olvidar que nosotros somos cerca de 20 millones de personas, Mm, ¿no? Si nosotros nos imaginamos enfrentando un mundo en donde economías como la de Brasil, con más de 200 millones de personas, o como Argentina, con cerca de 60 o más, o con Venezuela, con más todavía, y nosotros pretendemos con 20 millones tener incidencia y poder tener, entre comillas, soberanía y autonomía, creo que nos estamos equivocando de manera rotunda. Daniel Jadwe, muchas gracias por acompañarnos hoy día y Muchas gracias, seguimos ahí Eduardo. online. ¿Ah? Hasta Muchas pronto. gracias a ti y a todos los que nos escucharon. Abrazo. Gracias, Daniel. 11:30, nosotros listos para ir a una pausa y a enfrentar el camino al mediodía aquí en el primer café de Cooperativa Red Los Lagos. Ya volvemos, una pausa en el primer café de Cooperativa.